Lo que empezó como una simple escala de unas horas, terminó siendo una de las experiencias más fascinantes que he vivido. Sin esperarlo, me encontré caminando sobre los restos de una ciudad perdida, con muchos siglos de historia, enterrada justo bajo los pies de millones de personas. Lo que descubrí en esas pocas horas fue una cara de Ciudad de México que no esperaba encontrar y que jamás imaginé vivir en tan poco tiempo. No tenía ningún itinerario preparado. Solo disponía de unas cuantas horas libres antes de tomar mi siguiente vuelo. Lo único que sabía era que no quería quedarme sentada en el aeropuerto mirando las pantallas. Así que tomé mi mochila y salí a descubrir esta ciudad. Llegando a estación, Archivo General de la Nación. Lo que no esperé es que Ciudad de México realmente me iba a sorprender. Quedé atrapada por su historia, su energía y la magia que se encuentra en cada lugar que transitas. Solo me bastó unas pocas horas para quedar cautivada por esta ciudad y plantearme en querer volver a visitarla por más tiempo. Al llegar al centro, el primer destino que encontré fue la Alameda Central. Caminé por este gran parque, sin rumbo fijo, solo dejándome llevar. Este lugar está lleno de árboles, bullicio, artistas callejeros, personas transitando y disfrutando de un día placentero, todos conviviendo a la vez, formando parte de lo que yo llamo un caos perfecto. Pero lo que no sabía es que justo bajo esa energía vibrante hay algo oculto. Así es, bajo todo el concreto de esta ciudad moderna laten siglos de historia. Cada calle que pisas, cada piedra antigua, es un fragmento de un imperio desaparecido. Aquí, en el mismo lugar donde circulan autos y miles de personas cada día, alguna vez hubo templos sagrados, se realizaban ofrendas y había un pueblo que hablaba con sus dioses. La Ciudad de México está construida literalmente sobre las ruinas de Tenochtitlán, la gran capital del Imperio Mexica. El Templo Mayor fue descubierto casi por accidente en 1978, cuando unos trabajadores encontraron una escultura de una diosa decapitada. Desde entonces, los arqueólogos siguen desenterrando y encontrando más secretos del pasado. Caminar por esa zona ya no era lo mismo. Estaba literalmente sobre el corazón de una civilización que alguna vez fue el centro del mundo mesoamericano. Una leyenda dice que los dioses mexicas no han muerto, que sus espíritus siguen aquí, entre los restos del Templo Mayor, observando en silencio. Incluso, algunos afirman que hay lugares donde uno puede sentir su presencia. ¿Verdad o mito? No lo sé. Tal vez sea cierto, pues este era un lugar donde se hacían sacrificios. No planifiqué este viaje. No tenía una ruta marcada ni una lista de lugares que ver. Solo tenía curiosidad y un par de horas libres. Pero descubrí algo que no esperaba. Que Ciudad de México no solo es una ciudad inmensa,
y en algunos lugares caótica, sino también es una ciudad llena de historia, arte, sabor y misterio. Volví al aeropuerto con más preguntas que respuestas. ¿Cuántos secretos más esconde esta ciudad? Lo cierto es que vine por unas horas y quedé con ganas de seguir descubriendo más cosas. Así que sé que voy a volver, porque cuando un lugar logra sorprenderme de esta manera, tengo que regresar. ¿Y tú? ¿Te atreverías a salir del aeropuerto y dejarte llevar por una ciudad así? ¿Cuál es el lugar más impresionante que descubriste sin haberlo planeado? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saberlo. Y si quieres seguir descubriendo más historias y lugares como este, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Es gratis. Nos vemos en la próxima aventura, viajeros.